quisiera compartirles hoy algo acerca de la oración colectiva dentro de una cultura de oración. Y quiero comenzar con algo que digamos que me está pasando aquí y ahora, ¿no? Le dije al pastor Luis, en medio de este ayuno, pues ustedes saben cómo es un ayuno, ¿verdad? No les voy a decir para qué, cómo es un ayuno, qué hacen, o qué comen, o qué no comen. Lo cierto es que hace unos días, en la noche hice una aguamiel. A mí me encanta el aguamiel. Mi papá era el administrador, después que mi abuelo murió, el administrador de una finca que producía caña, y el trapiche quedaba al lado. Entonces a nosotros nos criaron a punta de panela. Sí, a mí me encanta el aguamiel. No sé por qué le ponen que es que papelón, tan feo ese nombre, ¿verdad? Panela, aguamiel. Ajá. Y la hice hace unos días y anoche me di cuenta que quedó un vasito de aguamiel. Y se me ocurrió calentarlo y tomármelo. Qué rico, con ese frío me acosté, me dormí. Mis hermanos, no he dormido. Me cayó tan mal al estómago. Y esta mañana yo, no, Marvin, no puedo, estaba. Y le dije al pastor Luis, no, ya estoy, pero. Y sabe, esto me hace comprender parte de lo que es una cultura de oración. Porque cuando me tomé el aguamiel, estoy consciente que estoy tomando algo, ¿sí? Probablemente lo vi como bueno, me lo tomé. Y en el estómago no solo se afectó el estómago, sino que todo el cuerpo se siente. Si no se sintiera todo el cuerpo, ¿verdad?, me daría igual. Entonces no veo la necesidad de acudir a tomar algo o hacer algo para que eso me calme. Gracias a Dios por estos tecitos, son milagrosos, de verdad, son buenísimos. Entonces, cuando hay una cultura de oración colectiva, me tiene que doler y tengo que sentirme por lo que sucede en el resto del cuerpo. Pero yo no puedo comprender lo que sucede en el resto del cuerpo si yo no estoy en comunión como cuerpo, ¿sí? A ver, el pastor Luis hablaba algo muy importante acerca de la distracción que hoy en día muchas iglesias tienen en cuanto a lo que es el mover de Dios en los últimos tiempos, en cuanto a lo que es la oración, y andan distraídos en tantas cosas que pudiéramos correr el riesgo de decir gracias a Dios que son ellos y no nosotros. Pudiéramos correr ese riesgo, pero sabe, son parte del cuerpo. Entonces a mí me tiene que afectar tal cual como me tomé y el estómago me duele y afecta todo el cuerpo. Eso tiene que afectarme porque estoy viendo que no hay un mover dentro de una visión general de Dios, ¿sí? Ahora, Luis, el pastor Luis, él hablaba de Apocalipsis 21 cuando dice: y mi tabernáculo estará entre vosotros. Y quiero comenzar con esto porque esa es una palabra que viene desde el profeta Ezequiel. Y cuando nosotros vemos Ezequiel 37, voy a buscar, invitar a que Ezequiel 37, y yo le al pastor Luis, voy a estarme sentado. No, mentira, no puedo. Ezequiel 37, del 15 al 28. Hay un mover dentro de una unidad, de un cuerpo, que es lo que el Señor está llamando a que podamos comprender que somos en este tiempo. Ezequiel 37 del 15 dice: vino mi palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él para Judá y para los hijos de Israel, sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel, sus compañeros. Júntalos luego el uno con el otro para que sean uno solo, y serán uno solo en tu mano. Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo: ¿no nos enseñarás qué te propones con eso? Diles: así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo tomo el palo de José
que está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel, sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá, y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano, y los palos sobre que escribas que estarán en tu mano delante de sus ojos. Y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey. Nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos, ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones. Los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré, y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos, mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra, y habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en el cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre, y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos, y los estableceré y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. ¿Para cuánto? Para siempre. Igual que lo que está en Apocalipsis, dice: estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo, y sabrán las naciones que yo Jehová santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. A ver, Dios me está dando una visión de la unidad del pueblo. Desde luego aquí la palabra me está hablando de cuando las naciones se dividieron y las van a juntar y van a hacer de ellos una sola nación. Pero cuando yo los llevo a un contexto espiritual, comprendo que Dios no quiere un reino dividido, una iglesia dividida, sino que es necesario que nos movamos en una unidad que proviene del cielo, porque quien junta las tablas es el Señor. Quien junta las dos tablas y da un propósito en ello es el Señor. Entonces Dios quiere que nosotros nos veamos como una unidad, como un cuerpo en esencia. Probablemente juntar dos tablas, si a mí me dicen vamos a mezclar harina pan con harina juana, yo las mezclo, y cuando usted haga, ahí le eche el agua, usted no se va a dar cuenta cuál era juana y cuál era pan. Pero si usted agarra dos tablas y las trata de unir y de mezclar, no va a poder. Hay diferencias, pero el Señor quiere que aún en medio de las diferencias mantengamos la unidad, porque es el Señor quien mantiene la unidad. Amén. Ahora, este era un pueblo que tenía un mover colectivo en los planes del Señor. Necesito que podamos entender esto para poder hablar cómo es, o sea, el porqué de una oración colectiva. Resulta que en este mover colectivo, el Señor les dice: mire, ¿sabe qué? Ellos ya no se contaminarán con ídolos. O sea, ya no van a alterar de manera nociva la pureza de las condiciones divinas. Cuando habla de que ya no van a contaminarse con otros ídolos, es decir, la esencia y la naturaleza con la que fueron creadas ya no va a ser alterada de una manera nociva. La pureza dentro de sus vidas ya no va a ser alterada de una manera nociva. Entonces, a ver, la palabra del Señor me enseña que si yo tengo un mover colectivo, yo tengo que entender como cuerpo que yo no me debo contaminar como cuerpo. Y si alguno cayera en eso, a mí me tiene que afectar. Porque si yo me machuco un dedo, me afecta todo el cuerpo. Si yo no comprendo, o sea, para mí me machuqué el dedo, dijo: no, ya no más, me lo voy a quitar. ¿Verdad que no? Procuramos cuidar el dedo. Entonces, tenemos que comprender un mover colectivo. Es decir, hay una unidad en el Señor, y por muy tabla que usted sea, el Señor lo quiere juntar para que mantenga la unidad con el cuerpo. Entonces hay un mover de unidad. Dice, mire, ¿sabe qué? Él sigue diciendo, en ese mover colectivo, ellos, porque habla de un pueblo, no vivirán abominaciones. Ellos no serán rebeldes y serán el pueblo de Dios.
me llama la atención y es interesante porque el Señor habla de pueblo. Entendemos que ahora la iglesia, la novia, porque es que es una visión colectiva para que todos puedan acercarse al Señor. O sea, Dios no bajó a la cruz para decirle solo Víctor va a ser salvo, el resto, ¿verdad que no? Es una visión de cuerpo, porque si el dedo va a entrar al cielo, entra el cuerpo, pero el cuerpo tiene que mantener la unidad y comprender qué es lo que mantiene la unidad. Y cuando yo veo las dos tablas, la junta es el Señor, la unidad la mantiene es el Señor. Entonces, como respuesta de comprender el propósito de la unidad y del mover colectivo, el Señor dice, bueno, el descendiente de Dios que viene del linaje de David será su rey. Sí, entonces les enseña que hay una línea sacerdotal que va a regir su destino. Hay una línea sacerdotal que va a definir cuál va a ser el propósito eterno para salvación dentro de todo el pueblo. Ahí no me está hablando de un David físico, sino que me está hablando de un David cuyo modelo divino o principal era hacer que todo el pueblo pudiese acercarse a la presencia de Dios, que todo el pueblo pudiese conocer los planes y los propósitos de Dios, y que como pueblo pudiéramos juntarnos para que como un solo pueblo, una sola nación en este tiempo, pudiéramos ir delante de la presencia de Dios. Pero si no comprendíamos como pueblo o no comprendían como nación lo que había en su corazón, no iban a poder hacerlo. No iban a poder hacerlo. Entonces, esa es la respuesta de Dios dentro del mover colectivo, ¿verdad? Dice, tendrán un solo pastor. Pues nosotros sabemos quién es el buen pastor. Sí, pero en todo nos habla de una visión de unidad, una visión de colectivo. Dice, andarán en mis preceptos, mis estatutos guardarán, los pondrán por obra. Entonces, a ver, ¿cómo como pueblo puedo guardar unos preceptos? Si yo infrinjo, a ver, cada nación tiene sus propias leyes, ¿sí? Y para yo moverme dentro de la nación tengo que conocer cuáles son los preceptos de esa nación. Por ejemplo, si me voy a otro país y en ese país está prohibido caminar por la acera y tengo que caminar por la calle, yo no voy a caminar por la acera, porque ese país es al revés, los carros andan por la acera y la gente anda por la calle, aunque eso lo vemos como aquí, ¿sí? Parece. Ahora, ¿qué sucede? Si en el momento que yo tengo razón como pueblo de que eso está mal, yo no lo voy a hacer, pero lo he comprendido y lo he conocido de dos maneras. Uno, viendo, otra, leyendo, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos conocer? Si dice que andarán en los preceptos, ¿cómo podemos conocer el plan y el diseño de Dios para todos? Conociendo a Dios, entrando en Él y viendo lo que Él está enseñando a nuestros corazones por medio de la palabra. Ahora, si yo veo que el Señor me está hablando de un mover colectivo, si yo veo que el Señor me está hablando de un mover como cuerpo, me está hablando de un mover como iglesia, pues yo tengo que comprender que yo soy parte de la iglesia. Es más, que yo soy la iglesia. Tengo que tener identidad de esa manera. El apóstol Pablo dijo que si nuestra morada terrenal, dice, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos un edificio en Dios, una casa no hecha de manos, ¿sí? Entonces, al igual que Ezequiel, en el pasaje que estábamos leyendo, Ezequiel nos muestra un espacio físico, un lugar en donde
Dios los iba a concertar y iban a buscar de la presencia. Pero el apóstol Pablo dice, mire, ¿sabe qué? Pero es que ese tabernáculo ahora es cada quien. Pero es que el fin no es que usted tenga solo bonito su tabernáculo, porque ese tabernáculo en algún momento se va a deshacer y va a terminar. Es que usted comprenda que como parte de la iglesia del Señor, el fin no está solamente en este tabernáculo, sino en un tabernáculo eterno. Y eso representa a Cristo mismo. Así que parte del propósito de la casa de oración es comprender que como cuerpo no entro a la casa de oración para sentirme bien. O sea, yo no vengo a la casa de oración para yo sentirme bien, para que este tabernáculo se sienta bien, sino para que el Eterno haga sus planes visibles a través de mi vida. Eso es parte del propósito de la casa de oración, cuando hablamos de un mover dentro de un cuerpo. Entonces, ¿será que está mal que yo haga mis oraciones individuales? ¿Será que está mal que yo haga peticiones, rogativas? No, no está mal. No está mal. Pero cuando me intereso en orar por lo que está orando el Espíritu, estoy siendo parte de un cuerpo llamado la novia, llamado la iglesia. Cuando yo me intereso en orar para que el establecimiento del reino de Dios sea aquí en la tierra como es en el cielo, estoy siendo parte de un cuerpo, de un mover más grande, de un mover mayor, porque es el atraer la presencia de Dios. Y cuando yo veo Apocalipsis, cuando dice el Espíritu y la novia dicen, ven. ¿Sí? Y el que tiene sed, que venga, y el que quiere que tome del agua gratuitamente. Entonces, alguien una vez le escuché comentar algo así, pero ¿por qué el Espíritu está haciendo eso? Pero es que Dios y el Hijo y el Padre, o sea, me dio a entender algo así como que, ¿será que el Espíritu está actuando solo? O sea, porque Él quiere que venga rápido, Señor, ya quiero que esto termine, porque es que yo soy el que está en la tierra, el consolador. No, yo quiero subir. ¿Sí? Entonces diera la impresión que algunos piensan que el Espíritu está actuando de manera independiente, porque es el Espíritu el que clama. Pero sabe, el Espíritu es el que nos da revelación de lo que está en el corazón del Padre. Y si el Espíritu clama junto a la novia y dice ven, es porque está clamando lo que está en el corazón de Dios. Ahora, como iglesia tenemos que meternos en la revelación de Dios para decir junto al Espíritu, ven Señor Jesús. ¿Sí? A ver, yo me imagino a Jesús ya listo para venir por su iglesia. Yo me imagino al Señor ya preparado, pero es necesario que la iglesia crezca en la revelación de Dios para decirle, ven Señor Jesús, porque entonces no va a ser una iglesia madura. ¿Y sabe cuál es el problema de muchos matrimonios actualmente? Que se casan sin tener una madurez plena y vemos que a los 2-3 meses ya se están divorciando. Ahora, con el Señor es eterno, no es que usted llegue al cielo y a los 3 meses dice, no Señor, me cansé. Porque entonces vamos a dejar de ser una iglesia madura. Pero si no comprendemos la revelación de Dios y lo que Dios quiere para nosotros como cuerpo, no vamos a entender lo que Dios verdaderamente quiere. Por eso, de manera, o la oración colectiva dentro de una casa de oración es conforme a la revelación de Dios a través del Espíritu para la iglesia. Esa es la manera de la oración dentro de la casa de oración. Lo explico de esta manera. A ver, ser saciado de la plenitud de Dios no es obligado, ¿verdad? O sea, usted es saciado de la plenitud de Dios porque usted quiere ser saciado de la plenitud de Dios y usted se acerca a la presencia de Dios. Pero en el momento que usted se acerca a la presencia de Dios, usted empieza a moverse dentro de los planes de Él. Y Él dice, bueno, el que tiene sed, que venga. Entonces,
Una iglesia que entiende el propósito de la casa de oración no está enfocado solo en un beneficio personal. Mire, la madurez y la revelación que Dios le dio a Juan son bien grandes en el libro de Apocalipsis. Y vemos en Juan que dice que Juan subió, ¿verdad? Pero es que a veces nosotros queremos es que Cristo venga y yo no subir a conocer los planes de Dios, sino que Cristo venga y conozca mis planes y hagan mis planes como yo quiero. Pero no me muevo a subir a la presencia y decir, bueno, Señor, entonces, ¿cuál es mi papel dentro de tus planes? ¿Cómo me muevo yo dentro de tus planes? Y eso me va a ayudar a entender el propósito de Dios como una iglesia madura, como una novia madura. Si yo quiero es bajar a Dios y yo no pago el precio de subir a donde está Dios, yo no voy a conocer lo que Dios tiene para su pueblo, para su cuerpo, para su iglesia. Ahora, es necesario que entender que dentro de este mover de oración, entonces yo no es que tengo que dejar a un lado mis oraciones personales, porque le aseguro que cada quien cuando ora de manera personal le dice a Dios cosas que no dice aquí. Cuando usted va a la presencia de Dios en la intimidad, usted habla con Dios de una manera diferente a lo que usted está orando aquí en la casa de oración. Le expresa a Dios de una palabra, con unas palabras muy personales lo que usted tiene que decirle, ¿cierto? Pero cuando venimos a la casa de oración, el mover de la oración se convierte en una oración colectiva y no estamos enfocados en lo que yo puedo recibir de Dios, sino en cómo Dios hace que sus planes se establezcan aquí en la tierra. Son dos cosas diferentes y a la vez son iguales, porque en el mover personal de oración, aunque usted tenga sus necesidades, aunque usted tenga sus circunstancias, usted tiene que comprender que son los planes del Eterno haciéndose visibles aquí en la tierra para que Él sea glorificado. Es para que Él, porque todo el centro de esto es el Señor. El fin de todo esto es el Señor. Cuando nuestro mover dentro de la oración se convierte solamente en una manera en que Cristo venga y venga y venga, pero yo no formo parte de los planes de Él, tenemos que evaluarnos. Tenemos que evaluarnos porque no estamos siendo parte de un mover como cuerpo. No estamos siendo parte de un mover en la oración como iglesia. Y si somos llamados como casa de oración, está hablando de un lugar dentro de lo espiritual en el cual yo voy a comprender los propósitos y los planes de Dios. Amén, ¿vamos bien? ¿Sí? Ok, a ver. Imagínense esto, si en la casa de oración vamos a hacer una oración por Venezuela y por los gobernantes. No sé si ustedes se han dado cuenta que es muy normal que pase. Y el primero empieza a orar, Señor, que sean destruidos, que tus juicios desciendan. Así como en el Antiguo Testamento, que se abra la tierra. Ha pasado. Pero el otro viene, Señor, es que son tan buenos. Gracias. Levántalos. Y entonces empezamos, aunque pareciera que estamos haciendo buenas oraciones, realmente no nos estamos moviendo dentro de los propósitos y los planes de la casa de oración, del llamado de los propósitos de Dios para la iglesia. En estos días compartía con el pastor Luis y le decía, y con los hermanos del cafetal, yo le dije, ¿sabe qué? Muchos están esperando que se levante un Moisés, pero es que el Señor ya tiene a la iglesia aquí en la tierra. O sea, usted no espere que se levante un Moisés para que haga la labor que Dios ya le encomendó a usted.
Y no estamos hablando de una labor dentro de un gobierno natural o de una acción en lo natural, sino de lo espiritual, porque es que la transformación de este mundo va a venir cuando usted comprenda dentro de la casa de oración cuáles son los planes de Dios. De otra manera no lo vamos a vivir. O sea, usted quiere que haya libertad del cautivo. Es dentro de un mover espiritual. Al que está oprimido, al que está, ¿verdad? Y eso nos lo dice el libro de Isaías. Pero es que tenemos que comprender cuál es el mover de la casa de oración. A ver, de esta otra manera se los puedo hablar en cuanto a ese tipo de oración colectiva. Si me preguntan a mí, ¿usted quiere que Venezuela vaya al mundial? Desde luego. Desde luego. Mi papá decía, ojalá yo lo llegue a ver. Pues él no lo llegó a ver. Yo quisiera verlo. ¿Sí? No sé. Ahora, dentro de todas estas eliminatorias, dijo alguien, es que Dios es argentino. Sí, lo hemos escuchado decir muchas veces. Pero si hubiese un juego entre Argentina y Venezuela, ¿a quién le iría Dios? ¿A quién le iría Dios? Y entonces unos oran por aquí, Señor, que se tropiece, que se tronche un pie, que no se levante, que no haga los pases incorrectos. Y de este lado, Señor, míralos, son pecadores. Señor. Y entonces yo me imagino a Dios en el centro con dos banderitas, apoyando los dos. Porque es que estamos orando fuera de los propósitos de Dios. ¿Me están entendiendo, verdad? Ajá. Por ejemplo, ahorita que pasó el juego del Barcelona y del Madrid. Unos lloraron y otros no. Otros festejaron. ¿Sí? Ahora, ¿por cuál iría Dios? ¿Será que como ganó el Barcelona, Dios iba por el Barcelona? No. O sea, ese no es el mover. Y a veces queremos ver la casa de oración de ese sentido. Es en la casa de oración voy para que Dios se mueva en mis planes y haga lo que yo quiero que Él haga. Pero el mover colectivo dentro de la casa de oración es comprender lo que hay en el corazón de Dios y que el Espíritu lo trae en revelación para que la iglesia lo pueda orar. Si no estamos mal. A ver, ahora, dentro de un juego, o dentro de ese juego, yo no soy futbolista, me gusta el fútbol. ¿Sí? Como futbolista soy buen músico. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien. Entonces, a ver, pero sé que hay cosas que pueden incidir en el resultado, como una buena lectura del juego por parte del director técnico. ¿Y ustedes no creen que nuestro director técnico tiene una buena lectura de este juego que se está jugando? Yo creo que sí. Ahora, eso es la parte del director técnico en cuanto a las estrategias. Pero como jugadores, nosotros tenemos que entender algunas cosas. Por ejemplo, tenemos que asumir nuestro rol dentro de la cancha. Porque si yo no asumo mi rol dentro de la cancha, y si yo soy defensa, pero me gusta anotar goles y estoy todo el tiempo allá adelante, le aseguro que cuando venga el otro equipo, vas a anotar, porque no va a haber defensa. Entonces tenemos que asumir un rol en lo personal para que el colectivo, para que todo el equipo pueda obtener la victoria. ¿Cómo puedo comprender eso? Teniendo comunión con el técnico y preguntándole al técnico qué es lo que usted quiere que yo haga. No es diciéndole al técnico, yo quiero hacer esto. Y eso tiene que ser parte del mover dentro de la casa de oración. Entonces, si en los planes de Dios, si en el corazón de Dios está en que la iglesia clame por su venida, nosotros como cuerpo tenemos que clamar por su venida. Si en el mover de Dios está en que sea aquí como es en el cielo, tenemos que orar como cuerpo para que el establecimiento del reino de Dios sea aquí en la tierra como lo es en el cielo. Y dentro de mis oraciones individuales, comprender que todo lo que yo haga va a ser afectado por este diseño que está siendo bajado a la casa de oración. Todo lo que yo haga va a ser afectado por esto. A ver, en los últimos días de mi mamá, cuando estaba enferma,
se nos ocurrió algo. Mi mamá todavía estaba aparentemente bien, no tanto, pero nosotros hicimos un culto, un servicio en la casa para entregar a mi mamá al Señor. Y mi mamá se levantó, se sentó y suena difícil a veces de entender, pero ¿por qué ustedes? Porque sabe, nosotros comprendíamos cuál era el plan de Dios. A veces nos costaba, a veces nos cuesta entender el diseño de Dios. Y ya la última semana de mi mamá, nosotros nos entrábamos al cuarto todos y orábamos. Y mi mamá se iba y regresaba. Y se iba y nosotros ahí mirábamos, pero seguíamos adorando y regresaba. Y así lo hizo varias veces. Y estaba la enfermera y mi papá desde afuera, así. Nada más. Y sabe, comprendí que, como dijo el apóstol Pablo, que este tabernáculo se deshiciere, que estos tabernáculos no son para ser eternos. Si estos tabernáculos fueran para ser eternos, ¿cuánta gente no veríamos nosotros actualmente, verdad? De pronto hablara con Noé, todavía estuviera hablando con Enoc, ¿quién quita? O Matusalén, si era el más viejo de esa época, ¿verdad? Adán, todavía estuviera hablando con ellos, pero es que ese no fue el diseño. O sea, si el diseño del modelo de Dios fuera para que fuéramos eternos, entonces, eternos en lo físico, no hubiera tenido como ninguna gracia el sacrificio ni nada, porque vamos a ser eternos. Pero cuando nosotros comprendemos que hay un mover eterno mayor dentro de lo espiritual, pero que lo alcanzo a entender cuando concibo los planes eternos de Dios dentro de la casa de oración, y que Dios me diga en Ezequiel y en Apocalipsis, mire, pero es que ahora mi tabernáculo va a estar entre ustedes, quiere decir, Señor, wow, porque cuando esto se deshaga yo voy a un mover espiritual más grande, donde va a ser tu presencia mi casa, donde va a ser tu presencia mi reposo. Pero si yo solo me muevo en lo personal, voy a perder la perspectiva de lo que Dios quiere para mi vida, y me voy a enfocar para que este tabernáculo sea eterno y no para que el tabernáculo del Señor se haga visible. Porque sabe, si usted parte hoy, mañana o en un mes a la presencia de Dios, Dios se va a seguir moviendo, porque el plan no era que usted estuviera aquí eternamente y para siempre, sino recogerlo para que otros pudieran venir y seguir anunciando de la presencia de Dios. Entonces, el mover de lo espiritual tenemos que comprenderlo como espirituales. Ahora, ¿cómo puedo crear una cultura de oración dentro de este mover? Porque nosotros escuchamos y hablamos siempre de que es necesario crear una cultura de oración. Y nos gusta escuchar de eso. Sí, creemos una cultura, movámonos pero ¿sabe? ¿Cómo poder crear una cultura de oración? A veces es lo más complicado. El apóstol le escribió a los de Tesalónica, 1 Tesalonicenses 5, 16 y 17, dice: estad siempre gozosos y orad sin cesar. Y el pastor Luis hablaba algo aquí, mire, dice: usted puede estar de rodillas aquí todo el día en la casa de oración, pero sabe, eso no garantiza una comunicación eficaz con Dios. Eso no garantiza que usted tenga una oración efectiva delante de Dios. Usted puede venir todos los domingos a la iglesia y puede que venga, pero no esté. O sea, usted tiene su mente en otro lado, usted está haciendo. Entonces, no participemos en crear culturas religiosas, porque ese fue el problema de la casa de Dios. Empezaron a crear culturas religiosas y dejaron de moverse dentro de una cultura que venía del diseño de Dios para un mover en lo espiritual. ¿Sabe? Cuando el apóstol le dice, mire, orad sin cesar, les está hablando de que es necesario establecer
factores claves que desarrollen de manera sostenible el éxito de una cultura y que eso produzca un cambio. ¿Cómo se lo explico? De esta manera. Una cultura modela la identidad de las personas. Una cultura aporta sentido de pertenencia. Por ejemplo, en nuestra casa se creó una cultura que se convirtió en tradición, porque las culturas cuando se crean forman tradiciones y costumbres, en el que a mí no me gustaba mucho, pero por ejemplo, el fin de año, el 31, ¿sí? Mi papá no nos dejaba sentarnos a comer a la mesa antes de las 12. Teníamos que comer después de las 12. Entonces creamos una cultura paralela, que nosotros en la casa le llamamos la probadita. ¿Sí? Mi papá siempre hacía las hallacas el 24 y el 31, pero cuando estaban a las 9 de la noche y nosotros con ese hambre, nosotros esperábamos que calmaran un poquito, se enfriaran y íbamos a la probadita. No nos dejaba comer en la mesa, pero sí atrás con él en la probadita. Y se convirtió cultura en nuestra casa. Así, no está mi hermano, pero en las probaditas hasta 6 él solo se comía y Marve es testigo. ¿Sí? Y yo no sé cómo le entraba después la cena. De verdad que no lo entiendo. Y resulta que en nuestra casa mi papá ponía juntaba 3 mesas y era un comedor como de aquí más largo a la pared. Era todo, en nuestra casa en Colón es un pasillo muy largo y era una mesa, 3 mesas juntas, bastante. Y en nuestra casa éramos bastante, pero siempre quedaba puesto. Y resulta que después de la medianoche que se daban el abrazo, mi papá abría las puertas completas y todo el que entraba a saludar en la casa ya sabía y se sentaba en la mesa. Entonces, si éramos unas 15 personas, terminábamos comiendo unas 30. Entonces poníamos sillas alrededor y a veces entraba gente que ni sé quién era. De verdad. Y después de que saludaban y comían y se iban, preguntábamos quién lo conocía y nadie lo conocía. ¿Sí? Y ya formaba parte de la cultura. Entonces se creó una cultura en nuestra casa que les aseguro que en mi casa actualmente no comemos después de las 12. Esa cultura ya, ¿sí? Gloria a Dios. Sí. Hace mucho tiempo. Ajá. Pero resulta que esto, yo cuando veo esto y veo lo que es la casa de oración en Isaías 56, dice: y a los extranjeros los voy a traer a la casa para que se recreen en ella. Yo decía, wow, esto es como una casa de oración. Estamos compartiendo el pan, estamos en comunión, estamos participando los unos con los otros y todo aquel que entre se sienta, se recrea con nosotros, se comunica con nosotros y participa de nosotros. Eso es la casa de oración. Entonces, ¿cómo crear una cultura de oración para que eso se haga visible en la iglesia? ¿Cómo abrir las puertas para que aquel que está allá entre y pueda gozarse con nosotros también? Dijo, ahí está el detalle, dijo el amigo Cantinflas. ¿Sí? Ahora, en este mover de la cultura de oración, se los explico con este ejemplo. Yo se los expliqué a los hermanos de Cafetal. Si usted va a limpiar una casa, recordemos que yo les dije que la cultura de oración tenemos que, aquí tengo la palabra, es que se me olvidó. Tiene que ser sostenible. Algo sostenible es algo que por sí mismo puede sostenerse. ¿Sí? Que produzca. Entonces, cuando usted va a limpiar su casa, si usted se fue de vacaciones, un ejemplo, y llegó y va a limpiar su casa y usted mira la casa en desorden, con mugre, usted va y compra lo necesario para limpiar esa casa. ¿Sí? Y usted se enfoca en tener esa casa limpia. Va a tener 2 resultados. Por eso le dije que las oraciones individuales no quedan en un lado,
sino que son parte de. Va a tener dos resultados. El primero, la satisfacción personal de ver su casa limpia. ¿A ustedes les gusta ver la casa limpia? Sí, ¿verdad? Y segundo, la mayor satisfacción, ¿sabe cuál es? Cuando llega alguien y le dice, wow, esta casa sí está limpia. Usted siente que lo hizo bien. Usted se siente, ¿verdad?, contento. Y es más, si puede, le vuelve a echar un ojito y dice, sí. Pero ¿sabe? El dueño de la casa conoce la casa y cuando hace así dice, me quedó una telaraña en la esquina. Pero eso no lo está viendo la visita, ¿verdad? O si lo vio, se hace el que no lo vio. Y resulta que usted, para terminar ese trabajo de limpieza al día siguiente, vuelve, pero ya no dedica todo su tiempo, sino que dedica una parte del tiempo a eso porque tiene otras cosas por hacer. ¿Sí o no? Entonces termina de limpiar, termina de acomodar, pero usted no anda durmiendo con la escoba debajo del brazo para levantarse al otro día a barrer. Usted no anda durmiendo con el trapo de limpiar en el otro brazo, a menos que vaya a volar, ¿verdad? No, pero aquí no pasa eso. Para limpiar, usted no lo hace. Entonces, este trabajo se convierte sostenible cuando usted ya no invierte todos sus ingresos en eso, sino que parte del ingreso está en mantener la casa y parte del ingreso está en sostenerse usted. Dos cosas. Bien, en la cultura de oración, dentro de la casa de oración, usted tiene que comprender que lo que Dios le da a usted, que lo que Dios le ha provisto es para que usted pueda moverse en lo personal aquí en la tierra glorificando el nombre de Dios y que pueda comprender que usted es parte de un cuerpo y decir, wow, Señor, yo me muevo en pasos de fe, pero mi mayor meta no está en que yo me sienta bien, mi mayor meta está en que yo pueda estar contigo. Son dos cosas, porque si usted viene a la casa de oración o al ayuno en la mañana para sentirse bien, creo que tiene que evaluar el enfoque. Porque si le va mal, entonces usted le va a echar la culpa a Dios, se va a decepcionar de Dios, dice hasta aquí Dios porque no me fue como yo quise. Entonces el propósito de la casa de la oración no es que usted se sienta bien. Sentirse bien es un resultado de la comunión con Dios. Así le vaya mal, usted se puede sentir bien, pero es el resultado de tener la comunión como cuerpo y comprender los planes de Dios. Entonces, crear una cultura de oración es entender que aunque tengo otras cosas por hacer, porque muchas veces esa es nuestra principal excusa, tengo mucho por hacer, pastor, tengo más cosas, me tengo que dedicar, tengo 3 trabajos, y actualmente vemos eso muy normal. Entonces, que aunque usted tenga otras cosas por hacer, la prioridad de su vida es Dios. Que Dios sea glorificado. Pero algo sí le digo, no deje que pase el día entero sin que usted se comunique con Dios. No deje. Ahora, cuando el apóstol dice, orad sin cesar, está hablando de vamos a crear una cultura de oración. Vamos a crear una cultura de oración. O sea, cuando un deportista tiene en meta un fin y esa meta es ir a X competencia y obtener un buen resultado, ese deportista tiene un entrenamiento continuo y pudiéramos decir que es un entrenamiento sin cesar, pero no quiere decir que día y noche, si es atleta, se lo va a vivir corriendo, sino que todo el enfoque de su vida está direccionado a conseguir eso. Y sabe, no solamente corre, ¿sabe qué más hace? Cambia su dieta, cambia las relaciones con sus amistades, cambia su manera de pensar, cambia sus rutinas diarias. Eso lo hace. Entonces, dentro de una cultura de oración, yo tengo que tener claro mi meta, y mi meta es alcanzar el supremo llamamiento, como dijo el apóstol, ¿verdad? Caminar hacia la meta hasta que obtenga el supremo llamamiento. Lo sabemos. Entonces, mi meta es llegar a la presencia de Dios, pero en ese transitar
Yo tengo que cambiar mi rutina espiritual. Tengo que cambiar mi alimento espiritual. Tengo que cambiar, si es posible, las amistades que no me están edificando. Aunque nos duela. No le estoy diciendo que los vamos a desechar, porque en el reino de Dios los acercamos, ¿sí? Pero la Biblia me enseña, bueno, pero que no seas tú a ellos, sino ellos a ti. Entonces evalúese eso. Y a veces eso duele. ¿Cuál es mi dieta espiritual? ¿De qué me estoy alimentando? ¿Cómo es mi rutina espiritual? ¿Cuál es mi tiempo para acercarme a Dios y para comprender que tengo un propósito como cuerpo y que yo tengo que hacer algo dentro de los planes de Dios, así como el futbolista hace su parte dentro de la cancha? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Esa es mi rutina. ¿Qué enfoque tengo que darle a mi vida? ¿Cuáles son mis prioridades? Tengo que cambiar y renovar mis pensamientos. Ahora, pensamientos que busquen agradar a Dios. Tengo que cambiar mi relación con los demás. ¿Sabe? Porque como cuerpo nos debemos a Cristo, pero también me debo a un cuerpo. Si mi oración va solo así y no va así también, tengo que evaluar eso. Si yo quiero que solo mi comunión sea así, pero yo no quiero nada así, yo tengo que mirar eso. ¿Qué estoy haciendo que no está correcto dentro de los planes de Dios? Entonces, la cultura de oración debe impactar mi vida por completo, a punto que debo entender cuál es mi lugar dentro del cuerpo. Una vez escuché a un pastor y pues no sé por qué él lo dijo, pero dijo algo así como esto: uy, no, es que somos parte del cuerpo. Literalmente dijo esto en un retiro que estuvimos hace años. Pero yo quiero ser, aunque sea el pus del dedo gordo del Señor. Yo le digo, wow, ¿cómo así? Uy, ahí hay enfermedad, ahí hay impureza, ahí hay de todo. Y este hombre llegó y dijo así, y yo estaba comenzando en los caminos del Señor, y eso como que no me cuadra. O sea, ¿cómo Dios va a tener un dedo enfermo si Dios es sanidad? Pero Él quiere ser la parte enferma de Dios. Ojo que usted no quiera ser la parte enferma de Dios, ¿no? Cuidado con eso. Entonces, moverme dentro de una cultura de oración es entender que como cuerpo yo vivo íntegro, que como cuerpo yo vivo, yo soy sano. Y no hablo solamente de lo físico, estoy hablando de lo espiritual, de lo emocional, que como cuerpo yo estoy completamente y perfectamente adherido al Señor. Pero tengo que entender lo que Dios quiere, porque si Él es la cabeza, ¿verdad? Cuando uno se va a casar, a uno le dicen, usted es la cabeza. Dijo, sí, pero la esposa es la nuca, ¿verdad? A veces dicen eso. Pero cuando Cristo es la cabeza, todo lo que sucede en este cuerpo viene direccionado. Todo, ¿sí? Todo lo que sucede. Que de pronto el dedo meñique no tiene la misma función que el dedo gordo, ¿verdad? Porque con ese no me puedo limpiar las orejas, con este sí. Entonces, a veces dentro del cuerpo son necesarios estos dedos y que nos recuerden en la comunión de todo el cuerpo cuál es mi parte, pero yo no la puedo comprender si no voy al llamado que tengo de parte de Dios a la casa de oración y comprender los planes de Dios para mi vida y para el cuerpo. Ahora, ¿cómo cambiar esas rutinas? ¿Cómo hacer que el lugar de su presencia, como dijo Isaías, está en Apocalipsis, el tabernáculo sea entre nosotros? A ver, hay cosas que usted tiene que hacer diarias, hay cosas que usted hace semanal, hay cosas que usted hace mensual o anual, ¿sí? Si vamos al ejemplo de limpiar la casa, usted todos los días se levanta y tiende la cama, porque si no tiende la cama
y deja la puerta abierta y llega alguien, de una vez van a ver el desorden. Usted todos los días se levanta y tiende la cama. Pero después de que usted ya limpió la casa profundamente, no todos los días, usted se va a levantar con la escoba a limpiar. Usted ya lo empieza a hacer unas 2 o 3 veces por semana, algunos una vez por semana. Pero el día que usted deje de limpiar su casa, va a empezar a acumular mugre. El día que usted no vele por la casa, por el cuerpo entero, usted va a empezar a acumular cosas, o va a pasar así como me pasó a mí ayer, que tomé algo que no debía tomar, pero que a mí me gustó, pero se afectó todo el cuerpo. Y puede que usted empiece a tomar decisiones y hacer cosas que estén en contra del cuerpo, pero como a usted le gusta, usted lo hace. Pero acuérdate que el Señor dijo en Ezequiel, dijo, pero es que mi cuerpo, mi iglesia, mi pueblo ya no se va a contaminar más. Comprendió, procesó los planes de Dios como cuerpo. Y en esos tengo que moverme, ¿sí? Hay cosas que usted hace una vez al mes. Por ejemplo, lavar la cocina bien con agua, jabón desengrasante y todo. Pero hay cosas que usted hace anuales. Llegó fin de año y usted quiere sacar mugre de esa casa, limpiar, y saca cajas de mugre, bolsas, y saca bastante. Y uno dice, wow, ¿dónde acumulé todo eso? Mosca con lo que estamos acumulando. ¿Qué necesita usted hacer diariamente para cambiar una cultura de oración? ¿Qué necesita usted hacer? O sea, yo les voy a hacer una pregunta. Algo que no nos gusta en la casa, honestamente, mi esposa sabe que es así. A nosotros no nos gusta lavar los platos. No, cuando a mis hijos o a mí nos dicen, vaya usted y lave los platos, que se me sea contado por justicia que lo voy a hacer. Sí, pero no es lo que más me agrada. Y le aseguro que a ellos tampoco. Sí. Ahora, ¿qué pasa si usted no lava los platos? Se acumulan y eso empieza hasta a oler a feo y trae animales y se pone desagradable, ¿sí? Entonces, aunque no nos guste, lo hacemos porque es necesario. ¿Para quién? Para nosotros. ¿Para la casa? No, porque aquí mire, cuando mi papá murió, nosotros íbamos continuamente a la casa en Colón y bien bonito, arreglado. Después empezamos a distanciar el tiempo de ida, ya íbamos cada mes y ya empezaba la casa a verse rara porque no había nadie allá. Después empezamos a 2 meses, cuando las últimas veces fuimos cada 3 meses a nuestra casa. Esos salieron goteras donde no había, se humedeció la pared, eso se deterioró la casa, se caían conchas del frisado. Yo les dije, increíble, porque la casa estaba sola. Entonces, ¿por qué lavamos los platos? ¿Para que la casa se sienta bien, la estructura? No, para que nosotros vivamos bien, estemos bien. Entonces, ¿quién necesita eso? ¿La casa o nosotros? Nosotros. ¿Qué necesitamos hacer diario? Nosotros, orar, comunicarnos con Dios. ¿Para qué? ¿Para que se sienta bien una estructura? No, para que usted pueda comprender lo que está en el corazón de Dios día a día, y para que usted pueda comprender lo que hay en el mover del cuerpo de Dios en estos tiempos. De pronto usted no va a hacer una vigilia todas las noches, pero cada tanto disponga su corazón, así sea usted solo. Haga una vigilia y conéctese al corazón de Dios. Usted no va a ayunar 365 días del año, pero disponga 21 días del año a hacer algo diferente, ayunar. Disponga. De pronto no lo hacemos a fin de año para sacar todos los chécheres. Lo hacemos a inicio de año para una bendición especial. Pero es necesario que usted cambie su cultura de oración para que comprenda cuál es el plan de Dios dentro del llamado a casa de oración y cuál es el plan de Dios en mi vida, cuál es mi parte en la casa de oración. Amén. ¿Estamos bien ahí? Quiero terminar con una frase, porque ustedes no ven, pero allá atrás no, sí, ya es la hora, ya es la hora. Y yo sé que esta frase la han escuchado muchas veces. La han visto en los reels, ¿qué se llaman? Reels. Eso.
Yo para el inglés me cuesta hablar español. Ahora sí. Yo siempre dije que el inglés lo pasé de barriguita. Sí, no sé. Guacho habla mejor que yo. Sí. Entonces, bueno, esta frase la escuché y yo sé que ustedes la conocen. Dice, el agua sin peces sigue siendo agua, pero los peces sin el agua dejan de vivir. Siguen siendo peces, pero muertos. No, porque si no los han pescado, están muertos. Siguen siendo peces, pero muertos. El suelo sin el árbol sigue siendo suelo, pero el árbol sin el suelo sería un árbol muerto y seco que serviría para echarlo al fuego. Y Dios sin el hombre sigue siendo Dios, pero el hombre sin Dios no es nada y se muere. Entonces, vamos a colocarnos sobre nuestros pies y vamos a darle gracias a Dios.